Normalmente en la cultura popular evangélica conocemos a Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos? De hecho, todos los niños de las iglesias están familiarizados con Jonás. ¿Por qué conocemos a Jonás? Porque como dice la canción, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿ya? Por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un fuego muy grande y se lo comió, ¿ya? Generalmente conocemos a Jonás por su rebelión, por su rebeldía, ¿cierto? Por su desobediencia. Y por mucho tiempo en los círculos evangélicos han presentado a Jonás como un personaje oscuro, ¿cierto? De hecho, se compara muchas veces cuando alguien anda en desobediencia, se le llama y se le dice Jonás, o ese tiene un espíritu de Jonás, o ese es como Jonás, o anda como Jonás arrancando. La verdad es que el profeta Jonás, si bien es cierto, actuó con una rebelión flagrante, una rebelión decidida, y yo diría que hasta insolente para con el Señor, Jonás era un verdadero profeta. Jonás era un verdadero profeta. Jonás no era un falso profeta. Jonás era un verdadero profeta. Era un profeta del Señor. Eso primero para derribar cualquier mito. Jonás no es un profeta aparecido en la historia de la redención o en la Biblia que aparece de la nada. No, Jonás era un verdadero profeta. Es más, los historiadores de la iglesia nos dicen que Jonás participó de la escuela profética de Eliseo. De hecho, Jonás fue un profeta en el reino del norte, ¿ya? Recuerden que después de la caída del reino en Israel, Israel se divide en el reino del sur, el reino del norte, y Jonás fue un profeta que pertenecía al reino del norte. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de Jonás? Eso es lo que vamos a investigar en esta tarde, esto a modo de introducción. ¿Qué nos dice la Biblia de Jonás? Número uno, que es un profeta verdadero. La segunda vez que se menciona a Jonás en el Antiguo Testamento es en el libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Jonás es un profeta verdadero. De hecho, Mateo capítulo 12, Jesús varias veces lo menciona. El pueblo está pidiendo una señal y Jesús, ¿qué le dice a sus contemporáneos? La señal de Jonás van a recibir. ¿Cuál fue la señal de Jonás? ¿Cuántos días tuvo Jonás en el pez? 3 días en el pez, ¿cierto? Y Jesús se compara a Jonás acerca de esta señal, en la cual Jesús también iba a estar 3 días bajo la tierra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jonás? Primero, que era un profeta verdadero, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, dice: su profecía se cumplió, y eso le valió estar registrado en las crónicas del rey Jeroboam II. Jonás sirvió al Señor y ministró al Señor en el reinado de Jeroboam II. ¿Qué hizo ahí específicamente Jonás? ¿Qué hizo allí específicamente Jonás? Jonás profetizó acerca de que este rey Jeroboam iba a construir defensas que iban a impedir el ataque de los asirios. Entonces estamos hablando de un profeta que profetiza en su contexto, que profetiza en su entorno y tiene la dicha de que su profecía se cumple cabalmente. Eso ya a él lo hacía un profeta exitoso. Eso ya a él lo hacía en el medio un profeta legal, de verdad. Esto no es como los profetas que se paran sobre la moneda y dicen que va a venir un terremoto y el terremoto nunca viene. No, Jonás es un profeta de verdad. Jonás es un profeta de verdad, que dice, así dice el Señor, y el Señor cumple lo que está hablando por boca de Jonás. Así que, al momento de entrar al libro de Jonás, lo primero que debemos hacer es sacarnos el mito de que Jonás es un profeta falso, o que es un profeta que no tiene validez como profeta. No, Jonás es un profeta real, Jonás es un profeta verdadero, Jonás es un siervo de Dios. Jonás es un hombre que está sirviendo al Señor. Jonás es un hombre que tiene un corazón por Dios y por su pueblo Israel. Entonces él en vida comprobó el éxito. Él profetiza acerca del bienestar de Israel y la profecía se cumple. Hoy día nosotros conocemos a muchos profetas que dicen y la profecía no era de Dios. Lo otro que nos dice la Biblia respecto a Jonás es que él ve el cumplimiento de la profecía. Entonces eso le generó a él un éxito inmediato. Pero hay algo maravilloso que nosotros debemos siempre acercarnos a la Biblia con mucha expectación. Si la historia de Jonás
terminara allí, en Reyes, nos quedaríamos con un Jonás como exitoso. Nos quedaríamos con un Jonás que cumplió su ministerio y Dios lo respaldó. Pero tenemos la historia del Jonás desobediente. Entonces ya inmediatamente nos damos cuenta que la Biblia no trata acerca de nosotros. La Biblia no es la colección de biografías de hombres buenos. La Biblia no es la historia de hombres buenos que hicieron algo para ganarse el favor de Dios. No, la Biblia es el relato, es la historia de un Dios misericordioso, de un Dios bueno que toma hombres malos y mujeres malas y hace cosas buenas con ellos. Amén. La historia de la redención trata de eso. La historia de la redención trata acerca de Dios, su gracia, Jesucristo. Y todos los personajes que podemos encontrar nosotros en la Biblia son hombres y mujeres tan débiles como tú y como yo. Así que pido por favor su atención al momento de comenzar esta serie. Y vamos a ir viendo más adelante cómo nos identificamos con Jonás y cuánto nos parecemos a él. ¿Cuántos Jonases hay aquí? ¿Ah? Ayúdanos, Señor. Entonces su llamado no termina aquí. La carrera ministerial de Jonás no termina con esta profecía exitosa. Sería maravilloso que aquí terminara, ¿cierto? ¡Oh, fantástico! Y todos tendríamos a Jonás como un héroe de la fe. Pero la Biblia es tremendamente honesta ¿con quién? Con nuestra naturaleza pecaminosa. Otro ejemplo. Todos nos quedamos con el David, vencedor, campeón, que derrota a Goliat, que le corta la cabeza a Goliat, pero ese mismo David con Betsabé como que lo olvidamos, no se menciona. Y de pronto yo escucho a predicadores decir, no, imita a David, sea como David, tiene que ser como David. La pregunta es ¿cuándo? ¿Antes de Betsabé o después de Betsabé? Entonces estamos claros que la Biblia no es un relato, ¿cierto?, de lo que el hombre hace, sino que la Biblia es la historia de lo que Dios hace por nosotros a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, si lo dejáramos hasta ahí, ya Jonás es exitoso. Pero la vida de Jonás no termina ahí. Entonces en la Biblia nosotros podemos encontrar que hay un registro de éxitos y de fracasos. Y nosotros como cristianos somos muy astutos. ¿Qué nos gusta contar? ¿Ah? Miren lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Pero los fracasos, no, que nadie se entere. Y mantenemos la imagen. Y llegamos a la iglesia con una careta de éxito, de prosperidad. Pero en nuestras casas, la Biblia destruye eso. La Biblia habla de nuestra generación caída. La Biblia destruye eso y nos enfrenta con nuestra realidad y nos enfrenta con nuestro propio corazón para que podamos encontrar consuelo, descanso, reposo y salvación plena en Jesucristo. La Biblia viene a destrozar nuestro orgullo humano. La historia de la redención destroza nuestro orgullo humano y exalta la gracia de Dios. Así que eso pasa con la historia de Jonás. Su llamado no termina aquí. ¿Qué hizo Dios con él? Vino la palabra del Señor a Jonás. ¿Y qué le dice el Señor? Anda y ve a la gran ciudad y habla contra ella. La lectura bíblica va a estar ubicada en esta tarde en el libro de Jonás. Busque rápidamente, por favor, el libro de Jonás. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Para esta oportunidad vamos a usar la nueva versión internacional. Si no tiene nueva versión internacional, no se preocupe. El pastor se lo proyecta. Leemos entonces. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su peaje
pagó su pesaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ya olvidamos inmediatamente al Jonás victorioso que profetiza y se cumple la profecía. Y ahora nuestra mente inmediatamente se centra en ¿quién? En el Jonás que le dice al Señor: Señor, no. El libro de Jonás es un libro sorprendente. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles son los hechos sorprendentes que encontramos en el libro? Una tormenta majestuosa, un pez gigante que se traga a un hombre, el arrepentimiento de una ciudad de más de 1 millón de personas, la compasión de Dios. En el libro encontramos hechos sorprendentes, tan sorprendentes que un hombre le diga a Dios: no, no, Señor. ¿Por qué no? Porque no quiero, y es más, me arranco de ti. Esta serie tiene por título Gracia para los que huyen. ¿Nos parecemos a Jonás? Ah, no, yo no soy como Jonás, yo no me arranco de Dios, yo no me arranco de Él. Sí, pero ¿a dónde arranca tu corazón? ¿A dónde? En este mismo momento tu corazón está arrancando, o día a día, cuando tú enfrentas los problemas de la vida, las situaciones matrimoniales difíciles, los problemas del trabajo difícil, los mismos sufrimientos y dolores de la vida. ¿A dónde quiere huir tu corazón? Somos como Jonás. Cuando Dios te dice: mira, quiero hacer esto contigo, y tú le dices: no, es que voy a sufrir. Vamos a entender más adelante por qué Jonás le dice no. Entonces, ¿de qué trata el libro? Haciendo este gran panorama, ¿de qué trata este libro entonces? ¿Trata de un profeta rebelde? ¿Tratará este libro de un gran pez? ¿Tratará este libro de una gran tormenta? ¿De qué trata el libro? El libro trata de la misericordia asombrosa de Dios. El personaje central de este libro es el Dios misericordioso que ruge con gracia y con misericordia por pecadores rebeldes que quieren huir de Él. Si usted está aquí en esta tarde, es porque la gracia de Dios le alcanzó cuando usted era un fugitivo, cuando usted era un rebelde, cuando usted era arrancando. Y la gracia de Dios lo alcanzó. Y quizás vino a usted como una tormenta, sin ver más. Dios no nos deja. Así que el personaje principal de esta historia, de esta narrativa, de este libro de 4 capítulos, es Dios. Es Dios. Dios y sus atributos. Se van a fijar más adelante que en los primeros 4 versículos encontramos que Dios exalta su soberanía, Dios exalta su omnipotencia, Dios exalta su omnipresencia, es decir, Dios está en todo lugar. Dios exalta también su gracia y su misericordia. Así que el personaje principal de esta narrativa es Dios con sus atributos. Dios mostrando gracia para los rebeldes, Dios mostrando misericordia para los que quieren arrancar, para los que quieren huir, para esos que le dicen: no, Señor, no puedo. Yo quiero que ponga esta imagen en su mente. Imaginen esto: Jonás diciéndole a Dios: no, Señor, no lo voy a hacer, me voy. Y Dios inclinando su cabeza diciendo: vamos a ver hasta dónde llegues. Así que, hijo mío, no querías hacer caso. Veamos hasta dónde llegues. La compasión por un rebelde profeta. Precisamente cómo se muestra la compasión de Dios por este profeta rebelde. En el capítulo 2, el relato de que Dios envía un gran pez. ¿Y qué hace ese pez? Se lo traga. Y alguien puede decir: oh, es el castigo de Dios. No, es la provisión de Dios. Porque si Dios hubiese querido castigar a este hombre, ¿qué hace? Lo mata. Inmediatamente el juicio de Dios cae sobre él.
Aquí vemos la provisión de Dios, la compasión de Dios por un profeta rebelde. En el capítulo 3 observamos la conversión y el arrepentimiento de los ninivitas. En el capítulo 4, la provisión de Dios para Jonás. Así que, ¿quién es el personaje central de esta narrativa? Dios. No es Jonás, no es el pez, no es la gran tormenta, es Dios con su misericordia, con su gracia, con su poder, buscando a pecadores rebeldes. ¿Hay alguien que le puede decir no a Dios? Yo no sé cómo usted llegó hoy, pero sí sé que después de esta predicación no se ve igual. ¿Por qué? Todos nosotros, si hay algo por lo cual estamos luchando, y hay un punto en nuestras vidas en el cual estamos diciendo no a Dios, Jonás nos enseña que no hay nadie que le pueda decir no a Dios. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Este libro, esta narrativa, queridos hermanos, debiese llenarnos a nosotros de aliento, de esperanza, de fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito incluso a pesar de nosotros. A pesar de tu rebelión, a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu pecado, a pesar de tu necedad, Dios va a cumplir su propósito en ti. Amén. Eso es tremendo. Tremendo. Es sorprendente. Así que quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros y podamos orar al Señor por su palabra. Amado Padre, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la administración de tu Espíritu Santo que está aquí hoy, en medio nuestro, hablando por medio de tu palabra y ministrando nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú trates con nuestras vidas, que podamos comprender, Señor, que nuestros corazones sean doblegados a tu gracia, a tu misericordia, a tu carácter santo, Señor, y en respuesta a eso podamos ofrendar nuestras vidas, Señor, entregarnos. Señor, sería maravilloso que hoy nuestros corazones sean doblegados por tu palabra y que muchos de mis hermanos puedan despertar a una obediencia sincera delante de ti. No una obediencia que viene como fruto del temor, sino una obediencia que viene como fruto de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder. Cautívanos, Señor, por medio de tu palabra y transforma nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dividir esta primera parte de esta narrativa del capítulo 1 en 3 partes. ¿Ya? Verso 1 y 2, el gran desafío. Verso 3, la respuesta de Jonás. Cómo Jonás responde a ese desafío. Y verso 4, cómo Dios responde. Si se dan cuenta, es un libro profético. Pero el libro no tiene nada de profético, porque no anuncia nada sobre el futuro, sino que trata más bien la historia de un profeta. Entonces es una narrativa. Y esta primera parte de la narrativa quiero dividirlo en 3 partes. Entonces, el gran desafío, verso 1 y 2, la respuesta de Jonás, verso capítulo 3, y la respuesta de Dios. Vamos a el gran desafío. ¿Cuál es el gran desafío que se le presenta a Jonás por delante? El gran desafío es el siguiente: Jonás debe ir a predicar a la gran ciudad de Nínive. Jonás debe ir a predicar a esta gran ciudad que era la capital del reino asirio. Y eran conocidos los ninivitas por su crueldad. Eran conocidos porque a estos tipos les gustaba tomar pueblos cautivos, les gustaba empalarlos y les gustaba desollarlos y luego ponerlos al aire sin piel con sal. Ese era el deporte preferido de los ninivitas. El deporte preferido de los ninivitas era, por ejemplo, cuando llegaban y capturaban pueblos y los sometían bajo su poderío. ¿Saben cómo los llevaban? Atravesaban un gran vara con ganchos y a todos los ponían con ganchos en sus bocas.
y todos tenían que llevar la vara, y todos iban enganchados a la vara. Y de esa forma se los llevaban a pie, hasta la capital, hasta Nínive. Era una ciudad muy cruda, muy violenta. Inmediatamente en el verso 1 podemos entender que Dios viene hablando a Jonás. Dios viene hablando a Jonás y le habla como Dios le habla a todos los profetas. La señal más fidedigna de que Dios está hablando a un profeta está caracterizada en el Antiguo Testamento por esta frase: vino la palabra del Señor a. ¿Se han dado cuenta de eso? Cada vez que Dios habla a un profeta se caracteriza por vino la palabra del Señor a Jonás, Oseas, Isaías, Malaquías, Miqueas. Entonces estamos hablando de un verdadero profeta al cual Dios le está hablando, al cual Dios le está entregando su mensaje. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. ¿Quién es este Amitai? Algunos escritores dicen que era una especie de profeta también del Antiguo Testamento. De hecho, la palabra Amitai significa el verdadero o el fiel. Y el nombre Jonás significa paloma, el enviado. Interesante el nombre. Lo encontramos como una paloma rebelde acá. Es coincidencia. Entonces, la palabra de Dios viene a Jonás, y esto era típico de los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que un profeta del Antiguo Testamento usaba esta palabra, vino palabra del Señor a mí, o vino palabra del Señor para mí, inmediatamente el profeta del Antiguo Testamento introducía también otra palabra típica. Esa palabra típica era, así dice el Señor. Es decir, la profecía no estaba sujeta al profeta, sino que la profecía provenía desde Dios para el profeta. ¿Y el profeta qué debía hacer? Simplemente comunicar, nada más. Él no tenía que reducir nada del mensaje, él no tenía que cambiar nada del mensaje. Él simplemente comunicaba la profecía. Pero también había ciertos códigos, ciertos oráculos que introducían la profecía. Por ejemplo, cuando la profecía estaba llena de juicio, cargaba de juicio, el profeta usaba el siguiente oráculo: ¡ay! Dice el Señor. Ejemplo, Isaías capítulo 5. Ahí el profeta Isaías está repitiendo constantemente esta palabra: ¡ay! Dice el Señor. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo! Otro oráculo de las profecías era benditos. Eso inmediatamente daba a entender que la profecía era de bendición. Si la profecía era juicio, maldición, castigo, el profeta decía ¡ay! Lo que encontramos acá en el texto es que Dios da este mensaje para Jonás, y viene el mensaje, viene la profecía, y Dios le dice a Jonás: anda y proclama y pregona contra Nínive. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué debe hacer? No es muy claro. No es muy claro el mensaje. Simplemente le dice: anda y proclama contra Nínive, porque su maldad ha llegado a mi presencia. Dios le está diciendo: la maldad de los ninivitas ya no la puedo soportar. Jesús también era un profeta. Jesús también ejerció el oficio profético. Y cada vez que Jesús introducía un mensaje profético, también usaba estos tipos de códigos o de oráculos. Por ejemplo, la bienaventuranza. Cuando el mensaje era de bendición, ¿qué decía? Bienaventurados. Pero cuando el mensaje contenía algo de juicio, Jesús usaba la palabra: de cierto os digo. De cierto os digo. ¡ay de ustedes! O de cierto os digo. ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Ya? Viene la palabra de Dios a Jonás. Dios habla a Jonás. Siempre cuando Dios habla, queridos hermanos, Dios habla con propósito, con claridad y con autoridad. Dios nunca le va a hablar a usted algo que usted no pueda entender. Así que nadie aquí de los presentes puede decir: el Señor me habló. ¿Y qué te dijo, hermano? No sé, no entendí muy bien. No, cuando Dios te habla con claridad, con autoridad. Con claridad, con autoridad, Dios te habla. ¿Y por dónde Dios nos habla a nosotros? Domingo tras domingo, ¿dónde Dios habla? ¿Dónde el Espíritu Santo habla? Por su palabra, que es viva, que es eficaz. Así que ninguno de los presentes puede decir: es que nunca he escuchado la voz de Dios.
Sí, usted lo escucha. Domingo tras domingo. Hablando su vida con claridad y autoridad. Con claridad y autoridad. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida a ministrar tu corazón y te dice, quiero que hagas esto. Te está hablando claro, ¿no? No necesita usted un intérprete para que descifre el mensaje, no. Dios te habló claro. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No, así parece que Dios se equivocó. No, era así. A lo mejor es un sentir mío. A lo mejor yo me estoy pasando rollo, a lo mejor yo me estoy pasando película, pero no fue Dios quien me habló. Dios viene a Jonás y le habla con claridad y autoridad. Le entrega este mensaje con autoridad y claridad. Y algo que nosotros sabemos en el Antiguo Testamento es que la palabra de Dios no puede ser frustrada. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, el profeta Isaías dice que la palabra de Dios va a ser como la lluvia. ¿Qué hace la lluvia? La lluvia, cuando desciende de los cielos, riega el campo, germina el campo, y una vez que los campos fueron germinados, ¿qué produce? Fruto. Isaías está diciendo, así será la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá vacía. Sin embargo, aquí encontramos a un hombre que le está diciendo a Dios, no. Charles Spurgeon, el predicador bautista británico, comentaba este verso y él usaba esta ilustración. Él decía que en el colegio había un niño que cuando le daba ira o cuando sentía enojo, agarraba lo primero que tenía a mano y lo tiraba y lo lanzaba. Y él decía de este texto, debemos tener cuidado de decirle no a Dios. ¿Por qué? Porque el verso 4 nos dice que Dios lanzó una tormenta a Jonás. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que un hombre, que siendo un profeta de verdad, le diga al Señor no. Pero no nos sorprendamos mucho, porque así es usted y así soy yo. Así funciona nuestro corazón. Constantemente le estamos diciendo no al Señor. No, no quiero, no me gusta tu voluntad. Miren lo hipócrita que somos. Oramos a veces el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios se cumple en nuestra vida y ¿qué hacemos después nosotros? Nos quejamos. ¿Quién no entiende? Un Dios de gracia se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, y viene de nosotros misericordia y viene por nosotros una vez más. Jonás, como lo hemos dicho, no es un profeta novato, es un profeta veterano. Él ya había profetizado y su profecía se había cumplido. Por lo tanto, él entiende muy bien el mensaje, ¿sí o no? Él entiende muy bien el mensaje. Él entiende de qué es lo que se trata el mensaje. Él entiende que debe ir a Nínive, decir, el Señor les va a enviar un juicio porque su maldad llegó hasta la misma presencia del Señor. Jonás sabe muy bien su oficio. Entonces, ¿qué lleva a este hombre a cuestionar el ejercicio de su oficio? Nada más ni nada menos que la rebeldía. Pero también el contenido del mensaje. Vaya por favor al verso 2. Dios le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Jonás entiende la tarea? ¿Jonás entiende el mensaje? Jonás entiende muy bien el mandato. Pero ¿qué es lo que no entiende Jonás? Jonás no entiende que Dios se esté fijando en otro pueblo que no sea Israel. ¿Por qué? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían una misión local. Su oficio profético debía ser desarrollado en Israel, es decir, ellos eran los guardianes del pacto. Ellos eran los que velaban por el pacto, por la fidelidad de Dios al pacto, por la fidelidad del pueblo de Dios al pacto. Ellos velaban por eso, ellos tenían un llamado nacional. Jonás conocía la condición de los ninivitas. Jonás estaba esperando ¿qué? ¿Bendición o juicio para los ninivitas? Juicio. ¿Se da cuenta cómo se empieza a despertar el corazón de este hombre?
¿Y por qué empieza a presentar qué cosa? Resistencia. Dios le está diciendo a Jonás, mira, anda donde ellos, pregona contra ellos, predica contra ellos, anúnciales mi juicio, y Jonás se resiste. ¿Por qué? Romanos capítulo 1 nos enseña que Dios los entregó a las pasiones de su propio corazón. Los entregó. Así que usted debiese estar agradecido. ¿Sabe de qué? Cuando en un culto, cuando en una reunión, cuando en un momento de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Lo está redarguyendo, le está convenciendo de su maldad, lo está convenciendo de su pecaminosidad, lo está convenciendo de lo hipócrita que es, lo está convenciendo de lo falso, lo está convenciendo de su incredulidad. Eso es misericordia de Dios para tu vida. Eso es misericordia de Dios para ti. Eso es gracia, eso es amor. ¿Sabes por qué? Porque el momento que revela tu condición caída, el momento que revela tu condición de débil, inmediatamente el Espíritu Santo va a revelar a quién. Al Redentor. Amén. Al Salvador. Al sustituto. A quien que te puede salvar. Amén. Mira en la turbada tu Salvador. Sé que está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes del mar. Eres bueno, Señor amado. Él viene con gracia misericordiosa. Él viene con gracia poderosa para rescatarnos a nosotros de nosotros mismos. Así que yo como pastor también estoy agradecido. ¿Sabe que estoy agradecido de hombres de Dios que cuando predican la palabra pueden tratar con mi corazón? Porque lo que ustedes necesitan, yo también lo necesito. Y aquí comienza el drama psicológico de Jonás. ¿Me sigue la historia? Aquí comienza Jonás a hacer, porque él no puede comprender cómo Dios va a tener misericordia de una nación gentil y cómo Dios no tiene misericordia de quién, de su propio pueblo. Piensen esto, por favor, hermanos. Dios está interesado en Nínive. Y el libro nos dice, ¿cuántos ayunos habían hecho Nínive? ¿Estaban buscando el rostro del Señor? No. Nínive no buscó al Señor. Nínive despreció al Señor. Nínive era un pueblo ignorante. Nínive jamás clamó por Dios. Nínive alguna vez adoró a Dios. ¿Tuvieron alguna escuelita dominical? ¿Tuvieron algún catecismo? Nínive despreciaba a Dios. Aquí vemos en resumen la historia del Evangelio. Dios viene por aquellos que no lo están buscando. Dios va por aquellos que no lo buscan. Ninguno bueno hay. No hay quien alabe tu nombre, no hay quien te busque, no hay quien te invoque. Es el Dios de misericordia que viene por los rebeldes. Es el Dios de gracia y de misericordia que va en busca de aquellos que no lo buscan. Y Dios te buscó a ti también. Cuando tú no lo deseabas, cuando tú no lo querías, Él vino con gracia y amor sobre tu vida. Él vino y reveló tu condición miserable, muerto en delito y en pecado. Sin embargo, te dio vida abundante con Cristo. ¿Va entendiendo el conflicto interno de Jonás? ¿Lo va comprendiendo? ¿Qué sabemos de Nínive? ¿Qué sabemos de esta Nínive? Nínive estaba en su apogeo. La ciudad estaba rodeada por un muro de 30 metros de altura. Era lo suficientemente amplio como para ser transitado por 3 carros. 1500 torres de 60 metros de altura eran parte de este muro de 60 kilómetros de murallas que rodeaban toda la ciudad. La ciudad de más de 1 millón de personas estaba llena de parques, jardines, por lo que mostraban la riqueza y la opulencia. Era una ciudad rica, era una ciudad poderosa, pero era una ciudad perdida. Perdida. Y Dios tiene compasión por estos perdidos. ¿Ama usted esta ciudad? ¿Ama su ciudad? ¿La ama? ¿Cuántas personas conocen al Señor en esta ciudad? ¿A cuántas personas ustedes le han compartido el Evangelio?
escucha el llanto de los moradores de esta ciudad. No, pero el Señor va a ser con ellos. ¿Cómo responde Jonás a este desafío? Esto para mí es brutal. El texto en sí revela la brutalidad de la historia. Mire por favor el verso 3. ¿Cómo responde Jonás? Jonás se fue. ¿Podemos entender esto? ¿Cómo un profeta de Dios, como un hombre de Dios, le dice a Dios? No estamos hablando de un profeta chanta. No estamos hablando de un profeta usurero, no estamos hablando de un profeta tramposo, estamos hablando de un profeta que había profetizado y la palabra de Dios se había cumplido en él. Es decir, un profeta que había sido validado por Dios, que tenía credibilidad. No estamos hablando de un hombre falso. Este hombre le dice no a Dios. ¿Cuál es la razón para que le diga no? Ya lo estamos descubriendo. ¿Cuál es la razón? Él no soporta que Dios vaya a tener misericordia de él. Eso no lo soporta Jonás. La peor de las pesadillas de Jonás acaba de hacerse real. ¿Cuál es la peor pesadilla de un profeta del Antiguo Testamento de Israel? Que Dios bendiga a sus enemigos. Esa es la peor pesadilla. Y eso te pasa a ti y eso te pasa a mí también. Cuando vemos que los malos son prosperados, ¿cómo se levanta nuestro corazón? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué prosperas a mi compañero de trabajo que mira cómo es, Señor? Y yo... ¿Sí o no? La peor de las pesadillas de Jonás se está haciendo ahora realidad. Se está cumpliendo. Ahí. Y él lo está viviendo. Él está viviendo este tramo. Él está viviendo esto tan inconcebible. Él no puede entender cómo Dios va a bendecir esta nación pagana. Y cómo Dios me va a usar a mí también para bendecirlos si yo los odio. Jonás esperaba el juicio. Jonás esperaba la destrucción de este pueblo. Y Dios lo está enviando para qué? Para traer restauración. Busque por favor rápidamente en el mismo libro de Jonás, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 2 y vamos a entender la naturaleza del conflicto de él. Mira el verso 2, dice: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás sabía en su corazón que si esta gente se arrepentía y que si Dios pudiera usar a él para confrontarlos, Dios lo iba a perdonar. Ahí pasa el conflicto de Jonás. Ahí se levanta este conflicto en el corazón de Jonás. Y así también sucede con nosotros. Fíjese que cada vez que usted tiene problemas de fidelidad al Señor, cada vez que usted tiene problemas de cuestionamiento para con Dios, generalmente surgen de una falta de entendimiento de quién es Dios para su vida. ¿Qué está cuestionando Jonás aquí? ¿Qué está cuestionando él? ¿Qué está cuestionando? Jonás no cuestiona el amor de Dios. ¿Qué cuestiona? Justicia. Cuestiona su justicia, no cuestiona su amor, su misericordia, cuestiona su justicia. Él está diciendo: pero si Dios es un Dios justo, debiese destruirlos. Sin embargo, Dios los va a perdonar. No entiendo. Muchas veces tus problemas en la vida cristiana surgen por este tipo de conflicto. Cuando viene el sufrimiento a tu vida, cuando vienen las cosas desagradables a tu vida, ¿cómo empiezas tú a juzgar tu vida, a interpretarla? Mira, Señor, te sirvo, si yo estoy cerca de ti, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no me va mejor? Se supone que soy hijo tuyo, pero eso es una falta de entendimiento de quién es
Dios. Hay algo deficiente ahí, en ese conocimiento de Dios, es deficiente, no está completo. Aún así, Dios sigue mostrando misericordia, sigue tratando con nosotros, no nos deja en el interrogante, no nos deja en incertidumbre. ¿Cuál es la respuesta del profeta Jonás? ¿Cuál es la respuesta que le da Dios en este verso del capítulo 1, el verso 3? Jonás se fue, pero Jonás no va, ¿a dónde? A Nínive. ¿A dónde va Jonás? Jonás se dirige al puerto de Tarsis. Tarsis era una ciudad que estaba ubicada en la costa del Mediterráneo, en la península ibérica. Era una especie de paraíso terrenal. ¿Y qué hace este hombre? Piensen en esto, por favor. Dios lo está mandando y este hombre huye de Dios. ¿Qué respuesta más ridícula? ¿Usted se puede esconder de Dios? ¿Puedes huir de Él? ¿Puedes huir de su presencia? ¿Puedes esconderte de Él? No puedes. No puedes decirle no a Dios. No puedes huir de Él. No puedes esconderte de Él. De esta forma ahora David en el Salmo 11. Todos me dicen que huya al monte como las aves. ¿Cómo se consuela David? David dice, tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres, que tratan de asediar en lo oculto a los rectos de corazón. ¿Cómo he de escapar yo como las aves? ¿Cómo David consuela su corazón? Con la omnipresencia de Dios. Esto me hace recordar una anécdota de un pastor. Llegó un hermano y le dijo, pastor, necesito que usted me dé permiso para ir a jugar a las carreras. Yo quiero ir a apostar al hipódromo. Yo siento del Señor que tengo que ir a apostar porque me voy a ganar un premio. Y si me va bien, voy el diezmo a la iglesia. El pastor lo miró y le dijo, mire hermano, yo le doy permiso. Esta es la condición. Vaya, pero que el Señor no lo vea. Usted puede ir, pero que el Señor no lo vea. La respuesta de Jonás es ridícula. Y así también somos nosotros cuando Dios nos está mirando y nosotros queremos ocultarnos. Somos ridículos. Actuamos con una ridiculez y una insensatez única. ¿A dónde huye Jonás? El texto nos dice que Jonás se va directo a Tarsis. Él debía ir su viaje continuando hacia el norte, hacia Nínive. Él se dirige al otro lado del Mediterráneo. ¿Sabe cuánto duraba el viaje a Tarsis desde Jope? Duraba cerca de un año. Un año iba a estar en el barco. No, si cuando tenga 30 le voy a ofrendar mi vida al Señor. Espérame Señor, terminar mi estudio, espérame Señor, realizarme como profesional, espérame Señor, tener mi familia, con mi casita, con mi perrito, con todo lo que yo quiero, y entonces te voy a servir. Insensatez. La misma insensatez. ¿Cómo es? Él huye. ¿Hacia dónde huye? Hacia Tarsis. ¿Qué sabemos de Tarsis? Tarsis era una ciudad maravillosa. Su hermosa costa mediterránea, ubicada en la península ibérica, era el paraíso ideal para el descanso mental del confundido profeta. Tarsis era exótico. En la imaginación popular se convirtió en un paraíso lejano. El viaje a Tarsis tardaría un año desde el puerto de Jope. Un año para navegar por el Mediterráneo tranquilamente. Eso dice Sinclair Ferguson en su sermón Hombre al agua. ¿Pueden ver entonces cómo se despierta el corazón de este hombre? Él tiene conflicto con la voluntad de Dios. Él tiene conflicto con la voluntad de Dios y escoge decirle no al Señor. ¿Sabe lo grave de esto, hermano? Lo grave cuando usted desobedece a Dios, lo grave cuando usted le dice no a Dios, aparte de la desobediencia, aparte de la desobediencia flagrante, lo terrible es que le está diciendo a Dios en su propia cara, tus planes, Señor, no son mejores que los míos. No, Señor, lo que pasa es que yo ya decidí el curso de mi vida. ¿Sabes qué, Señor?
tú figuras al término de mi vida, no en mi vida. Insensatez, ridiculez. Piensen esto por el amor de Dios. ¿Usted cree que un hombre mortal le va a decir a Dios? ¿Tú crees que el Dios Todopoderoso, que gobierna este vasto universo, que con su palabra dijo sea la luz y fue la luz, va a recibir un no como respuesta? Ridículo. ¿Tú crees que le puede decir no a Dios? Que nuestros corazones se pueden levantar para decirle, no Señor, no me gusta tu voluntad, no Señor, no me conformo a tu plan. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Será? Un hombre puede actuar así, pero la Biblia nos muestra que Dios cumple su decreto, que Dios hace su voluntad sobre nosotros. Debiésemos temer ahora. Debiésemos inclinar nuestros rostros en reverencia. Debiésemos temer a Dios. Nosotros de alguna manera infantil, no es una palabra ofensiva, creemos que las personas que huyen de Dios, ¿quiénes son? El que dejó botado a la familia, la mamá que abandonó a los hijos, ¿cierto? El papá que dijo voy a comprar cigarro y nunca va. Nosotros pensamos que esas personas son los rebeldes. Nosotros de alguna manera, religiosa por cierto, creemos que esas personas son los rebeldes, son los que le dicen no al Señor, son los que huyen. Tú también huyes. Nosotros también huimos. Nosotros también huimos a nuestras tarsis, que en nuestras mentes ideamos y que en nuestros corazones estamos alojando. Quizás muchos de ustedes ya se han entregado al sexo desenfrenado como una forma de escape, como una forma de placer ahora legal. O se han entregado a las drogas. O algunos están coqueteando con la idea de abandonar a su familia, porque es muy pesada la carga. Así que no somos mejores que Jonás. No eres mejor que Jonás. Jonás le dice no al Señor en este mandamiento de profetizar, pero nosotros muchas veces le decimos no al Señor en muchas de nuestras áreas de la vida. La gente también huye de Dios cuando quiere tratar de buscar reposo, paz, consuelo, bajo sus propias fuerzas y diseños de vida. ¿Cuántos de ustedes idearon una ruta de vida? A los 30 voy a hacer esto, a los 35 voy a viajar por el mundo entero. Y todo el mapa que tenían de un paraíso terrenal, ¿qué pasó? Saca su mapa. Así es el corazón del hombre. Crea, inventa, edifica, planea, se siente el amo y el Señor de su vida. Pero para nosotros los cristianos eso no vale, eso no corre. Dios hará su voluntad en tu vida. Dios no te dejará escapar. Dios no te dejará escapar. Él tiene bien en sus manos. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Dios no te dejará escapar. ¿Por qué Dios no nos dejará escapar? ¿Por qué Dios no nos dejará escapar? Porque Dios será exaltado en nuestras vidas, así lo dice Salmo 46, verso 10. Dios será exaltado en nuestras vidas, es decir, ¿cómo Dios será exaltado? En cumplir su santo decreto sobre nosotros, por medio de nosotros, incluso a pesar de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Jonás? ¿Cómo Dios responde a Jonás? Jonás le está diciendo, no Señor. ¿Cómo Dios responde a Jonás? Veamos por favor el verso 4. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Pero el Señor lanzó. Me encanta eso. La Biblia nos dice
el Señor permitió. Elimine esa palabra de su vocabulario. El Señor permitió. No. El Señor hizo. Dios es el director supremo de este vasto universo. Dios crea, sostiene, mantiene, ordena todas las cosas por su santa providencia. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Cuál es la respuesta de Dios para Jonás? Jonás le está diciendo, no, Señor. ¿Cómo responde Dios? Tú me dices no. Pensemos en esto. Dios le lanzó una tormenta. ¿Está arrancando de Dios? ¿Está arrancando de su voluntad? ¿Está arrancando de su propósito para su vida? ¿Está arrancando de Dios? ¿Está huyendo de Dios? Déjeme decirle algo. Una tormenta viene. No, pastor, le está poniendo mucho. Sí. Parece que el pastor legalista, no. Nosotros no servimos a un Dios lejano. Nosotros no somos deístas. El deísmo sostiene que Dios le dio cuerda a este mundo y lo echó a andar y después dijo, chao. No. Nosotros creemos que nuestro Dios interfiere en todos los asuntos de nuestra vida. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos en un Dios que decreta, obra y actúa en favor de su pueblo. Creemos en la soberanía de Dios. Si no creyésemos en la soberanía de Dios, ¿sabe qué? Nunca podríamos orar por sanidad. Pero hemos sido testigos, hemos orado por sanidad y Dios ha obrado en medio de nosotros. Así que no creemos en un Dios lejano, creemos en un Dios cercano que interfiere en nuestra vida. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que no nos dejará ir en rebeldía contra Él. Amén. Así que la respuesta de Dios para Jonás, ¿cuál es? Así que tú, Jonás, ¿me estás diciendo no? Tú me dices no. ¿Cómo responde Dios? Yo otro día compartí esto. Las personas que huyen de la voluntad de Dios, ¿saben a quién se parecen? Como los que corren por el filo de una navaja. Las personas que están huyendo de Dios, huyendo no para hacer cosas malas, ojo, sino persiguiendo sus propios deseos. Hay quienes huyen para perseguir sus propios deseos, deseos que pueden ser muy legítimos, ¿estamos de acuerdo? Pero las personas que huyen de Dios nunca encuentran descanso. Las personas que huyen de la voluntad de Dios nunca encuentran reposo. Las personas que huyen de la voluntad de Dios nunca duermen tranquilos. Las personas que huyen de la voluntad de Dios nunca van a experimentar consuelo. Son como aquellos que están corriendo por el filo de una navaja, pero nunca se van a poder sentar. ¿Por qué? ¿Está huyendo usted? ¿Estás corriendo tú? ¿Estás corriendo por el filo de la navaja? ¿Estás arrancando de Dios ahora? ¿Eres un fugitivo? ¿Eres un rebelde? Te digo algo. Del cielo te tienen con orden. Desde la eternidad hay una orden sobre ti. Para aprenderte. O sea, dice, me ató con cuerdas de amor. Su bandera fue sobre mí. Amor. ¿Estás huyendo? No huyas más. No huyas más. No corras de la voluntad de Dios.
No corras de su mano, porque estar bajo su mano, aunque su mano sea dolorosa, sigues estando cubierto. Cuando Natán trae la sentencia a David, Natán le dice a David, Dios te dice que cojas tres cosas: caer en manos de tus enemigos, que caigan pestes sobre tu reino, o que caiga la mano del Señor sobre tu vida. ¿Qué escoge David? Es mejor estar bajo la mano del Señor. Aunque sea dura esa mano no me va a destruir. Esa mano me va a preservar. Es mejor obedecer a Dios que sacrificar. Mejor es la obediencia que los sacrificios. No arranque. Porque Dios te va a encontrar igual. La respuesta de Dios para Jonás es esta: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. El poder de Dios, queridos hermanos, domina la naturaleza de tal manera que cuando Dios dice el viento, levántate, el viento, ¡boom!, se levanta. El poder de Dios domina de tal manera la naturaleza que cuando el Hijo del Hombre se para sobre las aguas y dice calla, enmudece, la naturaleza obedece. Y alguien puede decir, no, pero eso es ficción, pues pastor, ¿cómo Dios me va a mandar una tormenta? No. Puede ser que no sea una tormenta literal, pero Dios muchas veces manda tormenta a nuestras vidas cuando no queremos obedecer. ¿Y por qué las manda? Aquí vienen los moralistas, dicen, el Señor te está castigando. No es el castigo de Dios, es el amor de Dios por tu vida. Dios ama tanto a Jonás, lo ama con un amor tan profundo, intenso, pactal, celoso, que no quiere que Jonás se aparte de él y termine en estarse. Dios te ama de esa manera. Yo recuerdo un año cuando me resistía al llamado del Señor, y en ese año yo no sé qué pasaba, pero choqué 3 veces. Me chocaba. Dios interviene en nuestras vidas de manera extraordinaria. ¿Sabe por qué? Voy a poner este ejemplo. Cuando un doctor, perito, un cirujano, perito, se encuentra con un cáncer, ¿qué hace él? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. No, ¿qué hace él? Aplica cirugía extraordinaria, una operación extraordinaria, lo trata de manera extraordinaria, inmediato. Ya, esto hay que erradicarlo. Cuando hay desobediencia en nuestras vidas, desobediencia que nos puede destruir, Dios actúa de la misma manera contigo. Él viene de forma extraordinaria. Él viene por ti y va a sacar de uno. Dios responde de esta manera. Le mandó el Señor una tormenta. Podemos lanzarlo todo tipo de entretención mental, emocional, con el fin de huir de Dios. Incluso podemos lanzarlo a algún tipo de pecado grosero, con tal de huir de la voluntad de Dios. Hay personas que piensan así: si yo me entrego al pecado grosero, entonces Dios me va a dejar tranquilo y no me va a usar. ¿Sí? Antes que estés pensando en arrojarte ese pecado grosero, Dios, ¿qué va a hacer? No lo va a permitir. No lo va a permitir. Yo quiero que piensen en esto para cuando regrese a su casa. Esta es gracia, esto es amor, esto es protección, esta es la mano de Dios por los suyos. Aquí podemos ver, sí, ira. Es la ira de Dios en respuesta a la desobediencia de Jonás. Pero escuche bien, no es la ira condenatoria. Ojo, no es la ira condenatoria. ¿Por qué?
porque toda la ira de nuestra condena cayó sobre Jesucristo. Pero sí vemos que es una ira que procede del corazón amoroso de Dios. Es una ira redentiva, es una ira que procede del corazón amoroso de Dios. Es una ira que procede del amor redentor de Dios. Es una ira que está para el cuidado de sus hijos. Si Dios no guardara nuestro camino, hermano, créeme que todos estaríamos perdidos ahora. Dios cuida de ti, Dios vela por ti, Dios guarda por ti. Dios guarda por ti, por tu familia, por los tuyos. Si tú te niegas, si tú estás diciendo no, una tormenta. Bien. Ah, pastor. Una tormenta viene por ti. Una tormenta está lista para ser lanzada sobre tu vida. Y eso nos enseña el verso 4. Hay quienes están escuchando esto y dicen, bueno, pero la tormenta me va a llegar a mí nomás. No. Dios lanzó esa gran tempestad, esa gran tormenta en el Mediterráneo. ¿Y cayó dónde? En el barco. A tal punto que estaba para destruirse. ¿Y quiénes fueron afectados? Todos los marineros. ¿Está desobedeciendo a Dios? Nuestra desobediencia, queridos hermanos, nuestra desobediencia, tu desobediencia trae consecuencias también a tu familia. Tu desobediencia también trae consecuencias a tu familia. Tú puedes decidir hoy, yo quiero hacer mi vida como yo quiero y aquí no tiene que meterse la iglesia, ni el pastor, ni el evangelio, ni nadie. Perfecto, haz tu plan. Pero si Dios te llamó, una tormenta está preparada para ti. Está lista para ser lanzada. La respuesta de Dios no tardó en llegar a Jonás. ¿Cómo estaba Jonás? Jonás duerme el sueño de la indiferencia. Jonás duerme el sueño del negligente. Jonás duerme el sueño del fugitivo. Dios va a mandar una tormenta. ¿Sabes para qué, hermano? Despierta. Despierta. Te amo tanto. Te amo tanto que no te dejaré. Y porque te amo tanto, te envío esta tormenta para que despiertes. Despierta y no huyas. Vuelve a mí porque yo te redimí. Es Dios que lanzó esto. No fue un castigo para ti. Fue gracia misericordiosa. Fue gracia y amor. Dice nuestra confesión de fe: Dios es el gran creador de todo. Escuche bien. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Dios no permite cosas en tus vidas, Él las dispone y ordena. ¿Tú crees que el Santo Dios que entregó a su Hijo por ti te dejará escapar? Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Este es el Dios de Jonás. Este es el Dios de gracia para los que huyen. Mi consejo como pastor: no huya. No corra más por el filo de la navaja. No corra más por el filo, porque no va a encontrar descanso, porque no va a encontrar paz. No prosperarán ninguno de los que a ti se apartan.
cortos para orar al Señor y prepararnos para la Santa Cena.